Reanudar grabación. Listo. Buenos días para todos. Hoy vamos a hablar de queratopatía estromal inducida por presión. Bueno, entonces, pues con el advenimiento de procedimientos como el LASIK, se creó una nueva región anatómica en la córnea, que es el espacio potencial creado, pues que se refiere pues a la interfase del LASIK. Dentro de esa región se pueden producir una serie de procesos biológicos y bioquímicos después de la creación del flap corneal, que puede dar lugar a variedad de potenciales complicaciones con diferentes etiologías que con frecuencia van a solapar presentaciones clínicas. Entonces, cuando hablamos de complicaciones del LASIK, tenemos unas complicaciones intraoperatorias, otras posoperatorias. Las intraoperatorias se pueden dividir en relacionadas con el flap, relacionadas con el femtoláser y pues con otras. Estas pues en este momento no nos interesan tanto. Vamos a hablar de las posoperatorias, específicamente de las relacionadas con la interfase. Entonces las posoperatorias se dividen en inicio temprano e inicio tardío. En las del inicio temprano están pues relacionadas con el flap, que se refiere sobre todo a la dislocación del flap y a las estrías del flap. A las relacionadas con la interfase, que es el tema que más nos interesa hoy, están la queratitis lamelar difusa, la queratopatía central tóxica, la queratitis estromal inducida por presión o queratopatía estromal inducida por presión, que es el tema de hoy, que de hecho pues ha tenido diferentes nombres que más adelante les comentaré. También está la queratitis microbiana y el Haze de la interfase. En otras está pues el defecto refractivo residual, el ojo seco, las aberraciones de alto orden, la sensibilidad reducida al contraste y el síndrome de sensibilidad transitoria a la luz. Y pues ya las de inicio tardío se encuentran pues la regresión, el crecimiento epitelial, lactasia corneal, pues complicaciones del segmento posterior y pues la pérdida de la mejor agudeza visual corregida. Entonces tenemos que las complicaciones de la interfase, la queratitis infecciosa suele ser la que más amenaza la visión, mientras que la queratitis lamelar difusa es la más común y pues la etiología que se confunde con estas otras afecciones. Y pues a pesar de que acá pues clasifican pues como inicio temprano la queratitis estromal inducida por presión, esta incluso se ha reportado que se puede presentar muchos años o meses después. Por lo tanto, hay que tener eso en cuenta. Bueno, entonces, la queratopatía o queratitis estromal inducida por presión, pues en sus siglas en inglés se conoce como PISC, es una complicación posoperatoria de la cirugía LASIK que afortunadamente es muy poco frecuente. De hecho, la literatura tiene, pues, por decirlo así, una pobreza en cuanto a la incidencia, a los datos de incidencia de esta complicación, la cual pone en riesgo la visión y se caracteriza por acumulación de líquido en la interfase del colgajo. Fue escrita por primera vez por Lyle y Jean en 1999. Más adelante les voy a relatar en qué consistió este caso. Y no solamente se ha descrito en la SIC, sino que también en cirugía de lentícula de pequeña incisión, es decir, SMILE, y en la queratoplastia lamelar. Se han dado varios nombres a las manifestaciones de esta entidad, lo cual puede generar confusión. Entonces, se han dado los siguientes nombres: síndrome de fluido en la interfase, queratitis o queratopatía de la interfase inducida por presión y
otros autores como Galvis y el doctor Tello proponían que esta patología se denominara queratopatía inducida por edema post-LASIK. Sin embargo, pues varios autores pues no están de acuerdo con esto porque ellos consideran que pues por una parte la etiología no solamente es secundaria a la cirugía LASIK y por otra el edema por sí mismo no es el que causa la queratopatía, sino que hay un sustrato fisiopatológico subyacente que hace que el edema sea pues como la manifestación de esta complicación. Otros autores consideran que queratitis pues no sería el término apropiado porque no se produce una inflamación real de los queratocitos y consideran que anatómicamente el nombre más correcto sería el síndrome de líquido o de fluido en la interfase, pero pues esta condición clínicamente también puede presentarse sin líquido clínicamente visible, especialmente pues en sus inicios. Ya Tortas y Corsien acuñaron el término PISC, pues que comunica con mayor precisión la etiología de la enfermedad, cambiando esta K por queratopatía en lugar de queratitis. Entonces, acá pues está el primer caso reportado de PISC, que fue en 1999 por Lyle y Jean. Y acá pues lo que ellos reportaron fue una queratitis de interfaz difusa, pues en una paciente una semana después del LASIK. Ellos encontraron una capa de líquido en la interfase con posterior crecimiento epitelial en el ojo izquierdo de la paciente 20 días después de la operación y la misma complicación ocurrió en el ojo derecho 5 meses después del LASIK. La paciente también tuvo un síndrome de ojo seco y también encontraron una PIO elevada inducida por los esteroides en una paciente que tenía una hipertensión ocular preexistente. Ellos notaron que esta patología en esta paciente tuvo un largo curso de inflamación de la interfase que fue resistente a los esteroides tópicos y lo que realizaron ellos fue la extirpación quirúrgica del crecimiento epitelial, drenaron el líquido y combinaron tratamiento médico que consistió en adicionar gotas de ciclosporina. Incluso ellos utilizaron una concentración alta al 0.3% 3 veces al día y utilizaron brimonidina que dieron como resultado pues la resolución de la inflamación. Entonces, en cuanto a la etiología del PISC, se considera que la hipertensión se va a desencadenar por el uso de esteroides posoperatorios. Sin embargo, cualquier condición que aumente la presión intraocular es una causa potencial. Entre ellas están entonces la uveitis y también el síndrome de Posner-Kloschmann, del cual ha habido pues reportes de caso. También se ha encontrado que este puede ser secundario a endotelitis por citomegalovirus, trauma, queratitis infecciosa y síndrome del segmento anterior tóxico, al igual que en personas que presentan distrofia endotelial corneal de Fuchs. Y también se ha observado muchos años después de la cirugía ISAEC y de la vitrectomía. En cuanto a la incidencia, hubo pues un estudio en egipcios y se encontró que era aproximadamente del 2.9%. Sin embargo, es probable que la incidencia sea mucho menor en la población general, ya que en este estudio se utilizó un esteroide tópico potente como la dexametasona en el tratamiento posterior al LASIK. La verdad es que la literatura carece de información sobre la incidencia de esta complicación porque lo que uno encuentra son series y reportes de caso, lo cual está en la escala de la pirámide más baja en el nivel de evidencia. Se han descrito varias etapas en el PISC, entonces Doxon y colaboradores propusieron un sistema de estadificación en 2007
La etapa 0 era una córnea que había sido sometida a la SIC, la cual es normal. En la etapa 1 hay un edema leve a moderado de la interfaz de la SIC, sin o mínima turbidez de la interfaz. En la etapa 2 hay un edema moderado a severo de la interfaz LASIK asociada con haze no granular, difusa, borrosa, de moderada a severa y pequeñas bolsas de líquido ocasionales. Y en la etapa 3 ya hay una bolsa de líquido confluente, grande y difusa que se acumula en el colgajo de la SIC y el lecho estromal residual con un haze circundante disperso. Acá, pues, esta etapa 3, cuando pues uno se pone a revisar pues la literatura, lo que se definía con el nombre de síndrome de fluido de la interfase, generalmente correspondía a esta etapa 3 del PISC, en el cual era evidente esa acumulación de líquido a nivel pues de las lamelas corneales. Respecto a la fisiopatología, se realizó pues un estudio en córneas de banco de ojos humanos que propuso dos mecanismos de el PISC. La primera, propuso, pues implica un aumento de la presión intraocular y la segunda se debe a una disfunción del endotelio corneal. El aumento de la presión intraocular va a provocar el desplazamiento del líquido a través del endotelio desde las zonas de alta presión a las de baja presión. Y en el caso de la SIC, pues el espacio de la interfaz es el área de baja presión y pues posteriormente donde se va a acumular el líquido en estos pacientes. Bueno, en cuanto al diagnóstico, entonces tenemos que el paciente generalmente va a presentar visión borrosa unos días o unos meses después de una cirugía LASIK que transcurre sin complicaciones. Hay casos reportados de esta complicación de 1 a 16 años después de la cirugía. Los pacientes pueden quejarse también de dolor y fotofobia. Y la presentación típica es un paciente con antecedente de la SIC sin complicaciones que ha estado utilizando esteroides tópicos por un periodo prolongado. En el examen oftalmológico, pues la visión puede variar desde un deterioro leve hasta movimiento de manos. Sin embargo, más adelante les voy a mostrar un reporte de caso que me llamó muchísimo la atención y que me conmovió mucho porque era un paciente que llegó a percepción de luz. La presión intraocular aumentada se puede encontrar, pero pues puede estar falsamente normal o baja, y esto es básicamente con el tonómetro con el cual hagamos la tonometría. La presión intraocular debe medirse en la periferia con tonopen u otros tonómetros que tienen menos probabilidades de verse afectados por la rigidez de la córnea. Nosotros contamos con el tonómetro de Goldmann, el cual lo que hace es aplanar los 3 milímetros centrales de la córnea y pues la medición de la PIO después de la cirugía LASIK va a cambiar por los cambios biomecánicos de la córnea. Entonces, entre ellos están la introducción del colgajo, la disminución del grosor corneal después de la ablación con láser y pues la presencia de edema corneal, que va a hacer que esa córnea sea más fácilmente aplanable, lo cual nos va a dar un valor falsamente bajo. Entonces, siempre debe medirse la PIO con algún otro método como el tonopen. También puede encontrarse en el examen oftalmológico una inflamación de la cámara anterior, sin embargo, pues esto no es lo usual. Y pues el haze corneal
está presente a nivel de la interfaz. La cantidad de líquido en la interfaz es variable y como vimos, pues la patología puede tener varias etapas. Entonces, en la etapa 0 podemos tener una córnea normal. En la etapa 1 no vamos a percibir el líquido en la interfase, pero pues en la etapa 3 sí va a ser notoria esa acumulación de líquido entre las lamelas. El diagnóstico de esta patología se va a realizar pues a través de la historia clínica, con un examen muy cuidadoso en la lámpara de hendidura y pues se va a confirmar por medio de tomografía. En los exámenes auxiliares pues tenemos la tomografía de coherencia óptica, la cual puede ser útil para confirmar la acumulación de líquido de interfaz como entre el lecho y pues el colgajo, y también nos va a servir para monitorear el curso clínico pues de la patología. También se utilizaba el programa automatizado de citometría de Scheimpflug y pues un estudio demostró que la densitometría corneal puede ser útil para evaluar y calificar pues el síndrome de fluido de la interfase. Ya pues les voy a mostrar más adelante varios casos con imágenes para tener pues una mejor digamos, claridad acerca pues de los hallazgos. Acá tenemos entonces un caso en el cual reportaban pues el uso de pues imágenes de alta resolución en un paciente que tuvo pues una complicación del flap con un síndrome de fluido de la interfase. Consistía entonces en un hombre de 42 años que tuvo LASIK sin complicaciones en el ojo derecho por una anisometropía. Tenía una refracción manifiesta preoperatoria de -5. Acá hicieron transposición +6 por 109. La mejor agudeza visual corregida fue de 20-25. La presión intraocular de 18, el examen de fondo de ojo mostró una relación copa-disco de 0,6 con unos márgenes de disco intactos. El grosor corneal central fue de 563 micras. El primer día posoperatorio fue normal, pero al séptimo día se encontró una agudeza visual lejana del ojo derecho sin corrección de 20-400 con una presión intraocular de 24 milímetros de mercurio. Iniciaron tratamiento con brimonidina tópica 2 veces al día y acetazolamida 500 miligramos diarios durante 2 días. Al día siguiente el paciente ya no presentaba dolor ocular, la agudeza visual no corregida era de 20-30 y la presión intraocular ya estaba pues dentro de límites normales en 14. Al día 15 presentaba pues un haze leve en la interfase, se sospechó una queratitis lamelar difusa, por lo tanto iniciaron manejo con esteroide oral 50 miligramos diarios y acetato de prednisolona al 1% cada hora. Ya ellos vieron que al día 21 no presentaba mejoría, por lo tanto decidieron llevar ese colgajo, pues fue levantado e irrigado, se continuaron los esteroides tópicos cada hora y pues los medicamentos para la presión intraocular. Al día 37 tenía una agudeza visual lejana sin corrección ya de cuentadedos, con un edema difuso del colgajo, turbidez en la interfaz y una capa de fluido en la misma. Y al día 49 presentaba edema del flap, una capa de líquido en la interfaz con opacidad de la misma. Tomaron pío con tonopen de 39 en la córnea periférica y medía con el tonómetro de Goldman de 3 milímetros de mercurio pues en la córnea central. Acá pues está la fotografía con lámpara de hendidura en el día 49, donde pues hay edema del colgajo, pues hay líquido en la interfaz, pues acá en este corte no se ve tan bien, hay varias zonas pues de opacidad intercaladas con vetas y perlas de material claro, pues las áreas central y superior, bueno, central más que todo pues
hay acumulación de líquido con una pues neblina como granular dispersa, y la línea roja pues indica la longitud y la dirección del escaneo del OCT que le realizaron a este paciente. Entonces, en este caso, el esteroide tópico se redujo a 2 veces al día por sospecha de hipertensión ocular inducida por esteroides. Se suspendió 8 días después y se le hizo un OCT a la córnea y microscopía confocal. Entonces, en la OCT, pues muestra unas áreas de crecimiento epitelial y líquido, que es este de acá, debajo pues del colgajo de la SIC, y también encontraron un material extracelular reflectivo. En la microscopía confocal encontraron un material extracelular altamente reflectante que corresponde a este de acá, y encontraron células epiteliales desorganizadas. En la última visita de este paciente, que fue 5 meses después de la cirugía, ya pues el líquido de la interfase resolvió, la mejor agudeza visual corregida se quedó en 20/30, el Haze de la interfase se redujo significativamente, quedó con un área de crecimiento epitelial de 1 por 5 milímetros debajo del colgajo, pero pues que no comprometía el eje visual. Tomaron un apío que pues era de 21, y con este caso los autores concluyeron que esas dos modalidades de imagen de alta resolución eran complementarias, pero no resuelve todas las dudas. Si bien, pues, por ejemplo, la microscopía confocal tiene la resolución para identificar las células, tiene un ancho de escaneo submilimétrico muy restringido, y la OCT tiene el rango de escaneo más amplio para permitir la visualización de la distribución de diferentes patologías. Y pues, como les digo, con estas imágenes, pues esto es complementario, pero pues se requeriría histopatología para dilucidar aún más la composición del material reflectante amorfo que les mostré en las imágenes previas. La hipótesis de los autores es que pues el paciente fue un respondedor a esteroides, se desarrolló la hipertensión ocular, pues ese líquido pues generó pues edema en la interfase, levantó el colgajo y permitió pues el crecimiento epitelial. Perdón un minutico, Paulita, vete al anterior. Entonces yo creo que, pues aquí como resaltando la enseñanza de este artículo que nos presentas, lo primero es, fíjense que se trataba de un paciente de 40 y pico de años con una excavación papilar aumentada como del 60% y una presión intraocular, pues digamos que normal, pero dentro de los límites altos. Es mandatorio siempre que tengamos un hallazgo de este tipo, hacer estudios complementarios antes de hacer cirugía refractiva en el paciente. O sea, importante, primero, pues por la patología que puede tener de base, segundo, porque vamos a necesitar luego el seguimiento permanente del paciente. Ustedes saben que después de cirugía refractiva, principalmente lamelar, pero cirugía refractiva corneal, en este caso, la medida de la presión intraocular no nos va a dar unas cifras completamente confiables. ¿Listo? Esto en cuanto a lo de el diagnóstico posible de glaucoma previa a la cirugía refractiva y la hipertensión ocular secundaria a esteroides que presentó este paciente y que generó pues el síndrome PISC. Y lo otro, confirmar que por microscopía especular, por microscopía confocal se puede simplemente confirmar que esa patología no es inflamatoria, ¿sí? No es una queratitis, es una queratopatía inducida, en este caso por hipertensión ocular. ¿Ok? Entonces, importante tocar ese par de punticos.
Muchas gracias, doctora. Bueno, en el diagnóstico diferencial, entonces, eh, como les decía, uno se ubica entonces con las complicaciones de inicio tardío de la interfase. Como veíamos, habían varias, entre ellas pues la queratitis infecciosa, que como les decía es una complicación rara, pero es potencialmente devastadora. Hay una gran variedad de microorganismos implicados. La causa no viral más común de queratitis infecciosa ha evolucionado en el tiempo. Antes de 2005 eran las micobacterias atípicas, pero gracias pues a las quinolonas de cuarta generación, estas micobacterias atípicas han disminuido en su presentación, pero han sido reemplazadas, por decirlo así, o han sido superadas enormemente por la presencia de Staphylococcus aureus meticilino resistente. En cuanto a la causa viral, pues tenemos el adenovirus, que por lo general tiene un curso relativamente benigno, con una buena agudeza visual en última instancia, mientras que el herpes virus conduce con mayor frecuencia a la pérdida de la mejor agudeza visual después de un PRK o la SIC, y es una contraindicación relativa para esta cirugía en pacientes que ya han tenido episodios previos de queratitis herpética. La incidencia reducida pues de las micobacterias atípicas, pues como les dije, es por el uso rutinario pues de quinolonas, especialmente las de cuarta generación que son más eficaces pues contra estas especies. Y pues, como les digo, pues lastimosamente, a nivel pues de las infecciones en general, pues ha crecido la presencia pues de Staphylococcus aureus meticilino resistente. Ya pues no se encuentra tanto el meticilino sensible. En cuanto a factores de riesgo para la presentación de queratitis infecciosa, tenemos entonces la blefaritis, el ojo seco, pacientes que presenten defectos epiteliales intraoperatorios, contaminación intraoperatoria, repitelización posoperatoria tardía de la córnea, uso de corticoides tópicos, y se ha visto más también en pacientes con profesión médica. Digamos que cuando uno va a llevar un paciente a cirugía LASIK, pues yo sé que todo el mundo lo sabe, pero pues no hace falta pues como recalcar pues que siempre se deben revisar pues los párpados, el aparato lagrimal, porque muchas veces pues hay reservorios de gérmenes que pueden pues llevar a esta complicación. También pues se ha descrito epidemias de micobacterias atípicas que se han asociado con el uso de agua no esterilizada para limpiar instrumentos, o pues incluso con el uso de hielo por parte del paciente pues después del posoperatorio. Entonces, la queratitis infecciosa pues se puede clasificar de aparición temprana, que es aquella que se presenta en un periodo menor de 2 semanas tras la cirugía. La de aparición temprana está causada por estafilococos y estreptococos, y está pues la de aparición tardía, que es de más de 2 a 3 semanas, en el cual pues van a estar implicados hongos y micobacterias. En el cuadro clínico pues de esta patología pues vamos a encontrar infiltrados corneales que pueden también presentar pues secreción ocular, dolor, ojo rojo, inyección ciliar, fotofobia, y pues dependiendo del microorganismo implicado pues va a tener pues pues puede haber úlcera corneal con bordes definidos o plumosos pues e infiltrados. El tratamiento en estos casos debe ser levantar el colgajo, tomar los cultivos. Siempre que tomarlos, se debe irrigar el lecho del colgajo con antibióticos fortificados tras la toma de cultivos, y comenzar con antibióticos tópicos de amplio espectro. Recomiendan que cuando se haga pues
el lavado, pues irrigar el lecho del colgajo con antibióticos fortificados y pues también en los antibióticos tópicos, la micacina pues ha tenido un papel beneficioso, sobre todo cuando hay micobacterias atípicas implicadas. Cuando no hay respuesta al manejo, en estos casos se recomienda pues la amputación del colgajo, que es pues una medida agresiva, pero en ocasiones necesarias, dependiendo pues de la severidad del mismo. Otro diagnóstico diferencial y que es el más importante y con el que más se confunde, incluso en muchos reportes de caso, reportaron el síndrome, pues el PIS como una queratitis laminar difusa inicial y pues a medida que se fueron reportando los casos y dándosele pues el nombre a esta patología, se vio que no era una queratitis lamelar difusa, sino que correspondía pues a otra patología. Entonces, esta queratitis lamelar difusa es un infiltrado de glóbulos blancos que se fusiona entre el colgajo y el lecho estromal que aparece unos pocos días, del primero al quinto día, y esto es una clave para diferenciarlo del PIS, porque el PIS generalmente se va a presentar una semana después. En la microscopía confocal se confirma la presencia de células inflamatorias en el estroma corneal y la interfase, lo cual, como veíamos, también pues es un factor diferenciador importante respecto al PISC, porque en el PISC no hay queratitis, es una queratopatía, como bien lo decíamos, en el PISC no hay células inflamatorias y pues se han encontrado, por decirlo así, epidemias de queratitis lamelar difusa, y cuando hay epidemias de queratitis lamelar difusa, debemos sospechar de presencia de endotoxinas bacterianas en reservorios de esterilización. Esta es una pues de las hipótesis que ellos plantean. La queratitis lamelar difusa es más común cuando se usa el láser de femtosegundo para la creación de colgajos. Tal vez en los láseres anteriores, en donde, digamos, el tamaño del spot y la distancia entre ellos era mayor, se utilizaba menor energía, pero mayor energía, pero en este momento, esta última aseveración, pues luego lo discutimos, no es tan real, ¿no? Perfecto. Efectivamente, el uso del láser de femtosegundo comparado con los microquerátomos mecánicos, pues ha disminuido muchísimo la incidencia de DLK, precisamente porque ya no se necesitan, se usan pues piezas desechables, ¿sí? Los conos de aplanación, etcétera. En cambio, lo otro necesitaba o necesita un proceso de esterilización, aunque las cuchillas supuestamente se usen solamente para un paciente, pero sí, ahora luego en discusión tocamos este puntico. Ajá, perfecto. Como vemos, pues en la queratitis lamelar difusa se caracteriza sobre todo por unos infiltrados que son pues muy finos, son blancos, granulares, sobre todo pues también hay una estadificación de la queratitis lamelar difusa, eh, son periféricos y posteriormente se dirigen de forma pues centrípeta, pero pues incluso tiene un pues acrónimo pues que es bonito, que se define como las arenas del Sahara, por esa distribución granular, puntiforme que tiene. Acá tenemos entonces pues cómo se hace pues la estadificación clínica pues de esta enfermedad. Hay 4 estadios y pues en el primero tenemos pues como esas células granulares blancas en la periferia, en el cual la agudeza visual no está afectada. En este caso, el manejo es esteroides tópicos agresivos. Se utilizan pues dosificaciones de esteroides tópicos cada hora. En el estadio 2 vamos a encontrar esas células granulares blancas
en la periferia y también en el área central, que se denomina como el signo de la arena del Sahara. Acá pues la agudeza visual puede estar afectada dependiendo de qué tan afectado pues esté el eje visual. El manejo también consiste en esteroides tópicos agresivos. En el estadio 3 es un agregado más denso, como sí, conglomerados de esas células blancas que afectan el eje visual. Y acá pues la periferia está un poco más limpia. Acá pues sí se disminuye la agudeza visual de 1 a 2 líneas. En el estadio 4 es una queratitis lamelar severa que puede presentar un melting estromal. También puede haber pues edema o fluido en el centro de las lamelas, y pues también pueden haber bulas epiteliales, lo cual pues nos puede confundir mucho con el PISC. Acá pues la agudeza visual va a estar severamente afectada, y en estos casos, tanto en el estadio 3 y 4, el manejo son esteroides tópicos agresivos, hacer levantamiento del colgajo con irrigación de la interfase. En el tratamiento de la queratitis lamelar difusa, pues esta patología es muy sensible a los esteroides. Va a tener pues una respuesta muy agradable, espectacular pues a los esteroides, a diferencia del PIS, que el PIS al contrario con los esteroides cada vez va a estar peor. En los casos leves, pues los esteroides tópicos se dan cada hora. En los moderados pues se da esteroide tópico cada hora, y también se puede dar esteroide oral. En los estadios 2 y 3, o pues 3 y 4, pues se hace elevación del colgajo, irrigación para los casos en estadio 2 que no responden rápidamente al tratamiento médico. El levantamiento del colgajo y la irrigación se hacen todos los estadio 3. En la etapa 4, pues ya se debe hacer manejo agresivo con esteroide, y acá pues debido a ese melting estromal está pues controvertido el levantamiento del colgajo. Pues no sé si los docentes pues les ha tocado pues este caso, pero pues es controvertido su manejo. Simplemente hablan pues como de esteroides agresivos y esteroide oral, porque pues el levantamiento del colgajo puede ser, por decirlo así, mucho más deleterio que simplemente dejarlo. Eh, Muchos cirujanos abogaban por el levantamiento cuidadoso del colgajo para eliminar e irrigar las toxinas incitantes que podían causar la queratitis lamelar difusa, que pues probablemente pueda ser una reacción de hipersensibilidad a algún, pues algún excipiente. Pues incluso ellos reportan que puede ser una... ¿Me escuchan? Ahora sí. Bueno, sí, no, es que pues aparecía como que se había cerrado la sesión. Eh, bueno, pues muchos abogan pues hacer como ese levantamiento, pero con mucho cuidado, pues para eliminar toxinas que hubieran podido generar esa respuesta de hipersensibilidad. Incluso pues en la queratitis eh, lamelar pues difusa, recomiendan pues que cuando se haga el LASIK se utilicen guantes libres de talco, pues que el paciente tenga pues resueltos cualquier patología que pueda desencadenar una respuesta de hipersensibilidad, o pacientes pues colonizados por estafilo o por alguna otra bacteria a nivel pues del margen palpebral. En el diagnóstico Respecto diferencial. a tu pregunta, devuélvete Uh-huh. a los docentes. Yo creo que Ajá. los que llevamos haciendo cirugía refractiva corneal lamelar hace muchos años, todos tuvimos que lidiar, y desafortunadamente no de manera infrecuente, con esta patología de la DLK. Recuerdo muchos años atrás en donde obviamente al identificarlo y pensar que no era una etiología infecciosa, iniciamos el tratamiento agresivo con esteroides, digamos un seguimiento muy, muy cercano. Y cuando a pesar de este tratamiento no se resolvía
el cuadro, si íbamos, levantábamos el colgajo, irrigábamos, si era el caso en donde se sospechara una posible infección, pues se tomaban muestras, pero básicamente aquí sí clínicamente diferenciar entre una infección o una DLK, pues es bastante, yo diría, confiable, no seguro, pero el aspecto clínico es diferente. Así que no esperar en el caso de la DLK a que se llegue en el momento en donde ya hay un melting estromal, ¿sí? Porque para que se llegue a esa situación, pues ya han pasado varios días en donde el tratamiento agresivo no ha sido fructífero. No sé qué opinión tengan el resto. Yo hace, pero más de una década, la verdad, no he visto, no he tenido un caso de DLK, gracias a Dios. Y ahora después del femto, pues sí que, mejor dicho, muchísimo menos. Por eso te decía que cuando se indica que la DLK con el femto es más frecuente que antes con los microquerátomos, pues no es realmente una aseveración cierta en el momento. Un par de cositas para comentar. Buenos días a todos. Adelante. El diagnóstico, como lo mencionó Paula, es clínico. Cuando tenemos una queratitis interlamelar, esto lo que se presenta es con infiltrados. Cuando tenemos un PIS es líquido. O sea, con la lámpara es muy fácil hacer el diagnóstico diferencial. Ahora, los casos de PIS son con mucha frecuencia tardíos, mucho tiempo después de haber hecho la SIC. Y como mencionó Paula, están asociados a bajo conteo endotelial o a hipertensión. Con respecto a la queratitis interlamelar, como lo mencionó María Mercedes, a nosotros nos tocó hacer muchísimos levantamientos de colgajo, porque el problema inicialmente que no se conseguían los guantes sin talco, terminamos haciendo la cirugía sin guantes. Cuando nos cambiaron los microquerátomos, a veces no estaban totalmente limpios, nos tocó a veces retirar, si echan memoria, muchos años, a veces no estaba totalmente limpio de lubricantes los microquerátomos y eso también nos generó problemas. O sea que con eso sí, como dice María Mercedes, los que nos tocó comienzo de la refractiva, la SIG y los cambios de microquerátomos, eso era muy frecuente. Ahora ya es muy inusual verlo. Yo sí quiero preguntarle a Paulita una cosa. No me quedó el tratamiento del PISC. No, Doc, es que no le he hablado, estoy hablando de diagnóstico diferencial. Ya. Al Bueno, final listo. hablo del tratamiento del PISC. No, porque lo que sí no quiero es que nos vamos como por las ramas y abandonemos el tema principal, porque creo que nos estamos centrando mucho en algo que no es el tema principal. Entonces, como diagnósticos diferenciales, mencionarlo tangencialmente, pero centrémonos en el tema porque nos diluimos y nos toca el mismo tema en otra sesión después. ¿Ok? Perfecto, Doc. Listo. Ahí abogo yo por la presentación porque precisamente yo fui la que le recomendé a la doctora Paulita que la presentación del tema era fundamental, pero también el diagnóstico diferencial. Yo creo que ya terminando esto de diagnóstico diferencial, retomamos, ¿sí? el manejo, el tratamiento. Así que esa fue mi indicación, Dieguito. Ok. Bueno. Listo. Oscar, ¿tú tenías también una anotación? ¿O Gerson? Sí, hola, Merceditas. Adelante, ¿cómo No, estás? no, yo sí creo que el tema de la queratitis lamelar difusa, dejémoslo para otro día, a botarle corriente, pero sí, digamos que fue un tema superado, que todos sufrimos mucho con ese tema, pero bueno, yo no quiero comentar más sobre ese tema, sigamos adelante. Perfecto, Bueno. entonces continúan, Paulita. Ajá. Listo. Bueno, entonces ya para terminar de la queratitis lamelar difusa, cuando hay tratamiento de ella, la agudeza visual es bastante buena. Sin embargo, pues sabemos que no solamente la agudeza visual se valora con la carta de Snellen,
pues en la queratitis lamelar difusa puede afectar la calidad visual y la sensibilidad al contraste, induce un cambio hipermétrope de leve a moderado después de la resolución de la patología y también va a inducir astigmatismo. Y en los pacientes que persisten con una metropía significativa, se recomienda hacer pues un nuevo tratamiento láser y este no confiere un mayor riesgo de desarrollar queratitis lamelar difusa por segunda vez. Listo. En el diagnóstico diferencial también está la queratopatía tóxica central. Consiste en una opacificación corneal central no inflamatoria, aguda, también pues es poco común. Se ha reportado en el 0.2 a 0.77% de los casos, tiene una etiología desconocida. Acá, cuando se hace microscopía confocal, hay queratocitos activados sin células inflamatorias y se muestra un aplanamiento de la curvatura anterior. En esta patología, el inicio es agudo sin empeorar con el tiempo y el cuadro clínico consiste en dolor, ojo rojo, fotofobia, deslumbramiento y halos entre el segundo y sexto día. Listo. Acá pues el aplanamiento de la curvatura anterior, pues cuando se hace una tomografía, pues generalmente no hay alteración de la curvatura posterior y pues algunos hallazgos tomográficos pueden ser probablemente pues artefactos de medición. La queratopatía tóxica central también pues al igual que otras patologías se ha relacionado con la secreción de las glándulas de meibomio, con la tinta para marcar, el talco de los guantes que pueden ser factores desencadenantes. La queratopatía tóxica central, pues como vemos, como su nombre lo dice, pues es a nivel pues de el área central corneal. El primer paso crítico en el manejo apropiado es distinguirla de una queratitis lamelar difusa en etapa 4. Esta puede ser indolora, es autolimitada, no se justifica tratamiento. Algunos defienden el uso intensivo de esteroides tópicos, levantamiento e irrigación del colgajo. Y pues clínicamente pues vemos la opacificación de la córnea central, hay un cambio de hipermetropía, incluso de 3 a 6 dioptrías, adelgazamiento de la córnea que va a progresar durante una semana, seguido de una fase estable que dura meses y posteriormente una fase de recuperación de 3 a 18 meses donde va a disminuir esa hipermetropización inicial y pues va a aumentar el grosor de la córnea. En estos casos, pues los pacientes se recuperan casi por completo después de un curso clínico variable y algunos retienen algo de turbidez corneal, pues que puede ser muy leve, o pues otros quedan con un cambio hipermétrope persistentemente significativo. Acá tenemos pues una fotografía con lámpara de hendidura pues de diferentes patologías. Esto es una queratopatía tóxica central que está pues mucho más marcada, pues con estrías. Acá pues está la OCT que muestra una hiperreflectividad homogénea en forma de cúpula inversa. Y pues acá ya esto corresponde a queratitis lamelar difusa, que como vemos es un infiltrado granular pues en la córnea, sobre todo pues las imágenes C y D, pues en la que muestra tanto compromiso pues periférico como central pues de esas células inflamatorias. Acá tenemos entonces un cuadro que les muestra los diagnósticos diferenciales del PIS. Entonces, como vemos, la queratitis lamelar difusa es una etiología inflamatoria. La queratopatía tóxica central es una etiología tóxica. El PISC es la acumulación de fluido en respuesta a los esteroides, que así fue como se describió inicialmente y que se ha mantenido durante mucho tiempo con esa definición de que es una respuesta a los esteroides. Sin embargo, vemos que también hay otros factores desencadenantes como un bajo conteo endotelial. En la infección pues puede ser cualquier microorganismo que esté allí generando pues la queratitis. Y pues también tenemos como diagnóstico diferencial, pero que es mucho más fácil de realizar, que es el crecimiento epitelial. En el inicio
pues el inicio típico. En el PISC dicen que es de 10 a 21 días. Sin embargo, pues hay reportes de caso hasta 15 o 16 años después. El efecto inicial en la agudeza visual en el PIS suele ser pronunciado, el dolor mínimo, la localización del PIS puede ser difusa, con un haze corneal difuso, generalmente no hay ojo rojo, la presión intraocular cuando se mide por tonómetro de Goldman es normal o bajo, la real es alta, siempre pues va a haber, bueno, no siempre, pero pues va a haber un fluido pues en la interfase, pues dependiendo de la etapa en la cual se manifieste el PISC o en el cual encontremos al paciente, la respuesta a esteroides es tórpida y eso nos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial con la queratitis lamelar difusa que tiene una buena respuesta a los esteroides, que es como el diagnóstico diferencial más importante. La respuesta a los esteroides orales en la queratitis lamelar es excelente o buena, mientras que en el PISC va a ser mucho peor. Y cuando hay levantamiento del colgajo, en la queratitis lamelar difusa la respuesta es buena, pero en el PISC va a ser pues ninguno o incluso pues se puede empeorar. Hay que tener en cuenta los diagnósticos diferenciales que la aparición de un infiltrado focal en cualquier momento o un nuevo infiltrado de cualquier configuración de más de una semana después del LASIK debe presumirse infeccioso hasta que se demuestre lo contrario. Y pues que las etiologías infecciosas son comúnmente más sintomáticas, acompañadas pues de mayor sensación de cuerpo extraño, cierto grado de reducción de la agudeza visual, ojo rojo, pues entonces tener pues eso en cuenta. En cuanto a los signos y síntomas en los desórdenes de la interfase, pues con el tiempo, entonces, como vemos, generalmente el PISC durante los primeros días, el día 1, pues hasta las primeras 2 semanas, puede no presentar síntomas importantes, pero ya después de la segunda o tercera semana ya vamos a encontrar el haze corneal. Y pues obviamente a medida que pasa el tiempo, si no se instaura el tratamiento adecuado, va a haber un empeoramiento del haze y pues va a haber una hendidura de líquido entre las lamelas corneales. En cuanto a la queratitis lamelar difusa, pues todos los pacientes con este diagnóstico presuntivo que sean manejados con esteroide agresivo y no presentan ninguna mejoría, se debe reconsiderar ese diagnóstico si no hay mejoría durante las primeras 2 semanas. Y pues en estos pacientes, pues bueno, en todos cuando se utilice pues esteroides, es fundamental hacer la medición de la presión intraocular, especialmente durante pues la primera semana después de el LASIK. Bueno, acá pues entonces están las otras características pues de estas patologías. Ahí pues quedan entonces en este cuadro que se los voy a subir posteriormente pues en video. En el manejo pues de los desórdenes pues de la interfase, entonces la intervención primaria, bueno pues de la queratitis infecciosa pues va a ser, como ya lo dije, los antibióticos tópicos, pues primero los cultivos, luego el antibiótico tópico, el levantamiento y irrigación del flap. La intervención secundaria, si no responde, va a ser la amputación del flap y pues en este está contraindicado los esteroides. En la queratitis lamelar profunda, queratitis lamelar difusa, perdón. Voy a silenciar a alguien que tiene el micrófono, ya. En la queratitis laminar difusa, pues bueno, primera intervención son los esteroides tanto orales como tópicos. La intervención secundaria es la irrigación y el levantamiento del flap. En el PIS va a ser la suspensión de los esteroides y como intervención secundaria van a ser los medicamentos que nos ayudan a controlar la presión intraocular. En la queratopatía tóxica central, pues simplemente es realizar observación. En muchos casos no se recomienda, pues de hecho no se recomienda el levantamiento del colgajo. Y en el crecimiento epitelial,
pues simplemente es observación si está pues en un borde del flap, o pues ya la intervención secundaria es hacer levantamiento del flap, remoción pues celular y pues sutura del flap. Acá tenemos entonces diferentes estudios pues del PISC en diferentes pues años. Como vimos, el PISC inicialmente fue reportado en 1999. Incluso los autores habían considerado primero que el PISC era pues una queratitis lamelar difusa que con una presentación atípica, con acumulación de líquido, pero pues a medida que fueron pasando los años, hubo pues otros reportes de casos y series de casos. Entonces, el artículo del cual pues se extrajo esta información fue de 2012, y acá pues los estudios publicados hasta ese entonces eran hasta 2006. Como podemos ver, todos utilizaban una nomenclatura diferente, como queratitis estromal inducida por presión, fluido de interfase, pues elevación de la presión intraocular inducida por esteroides. Vemos pues que reportaron varios pacientes con unos rangos de edad que iban desde los 19 años en el paciente más joven hasta 58 años en el más adulto, unas presiones intraoculares que variaban desde 24 hasta 57. Pues acá pues en los métodos eran pues reportes de caso o revisión retrospectiva de historias clínicas. Acá, por ejemplo, reportaban si había fluido de interfase pues a nivel clínico. En este caso no había, probablemente fue en una etapa muy temprana de la enfermedad. Acá pues de los 6 ojos que reportaron, 4 de ellos sí la tenían. En este de los 10 ojos, ninguno tenía pues un líquido de la interfase como tal clínicamente, y acá pues en 2 de los ojos afectados. Como vemos, el tiempo de diagnóstico se dio entre la primera semana hasta los 4 meses. La pérdida de la agudeza visual, lastimosamente en unos estudios no fue reportada, pero pues acá, por ejemplo, había una pérdida marcada pues de la visión en uno de los casos, y pues digamos que en pues los resultados visuales pues fueron muy variables. Entonces, en el tratamiento del PISC, como veíamos, pues la intervención primaria es suspender los esteroides tópicos, porque como se ha descrito tradicionalmente, estos son los causantes del aumento de la presión intraocular, y la intervención secundaria son los hipotensores oculares. Acá tenemos un reporte de caso del manejo farmacológico del PISC después de la SIC. Este artículo fue publicado en el 2016 y reportaba en el caso de un hombre de 40 años que fue llevado a Faco más Río del ojo izquierdo 4 años después de la SIC. Después de la SIC, el paciente había tenido una buena agudeza visual. Sus hallazgos oculares el primer día después de la operación no son destacables, y pues tuvo manejo inmediato con moxifloxacina tópica y dexametasona 5 veces al día. También utilizaron pues nepafenaco 4 veces al día. Ya pues a la semana presentó pues visión borrosa con una agudeza de 20-100, una PIO de 24 con tonometría de soplo de aire sin contacto, una biomicroscopía con turbidez difusa de la interfase y edema sin acumulación de líquido, y pues después de suspender las gotas tópicas de esteroides y agregar acetazolamida 2 veces al día, además de brimonidina con timolol 2 veces al día, el edema de la interfaz y la turbidez se resolvieron rápidamente. Acá pues entonces, como vemos, el paciente tras la cirugía de Faco más Lío se nota pues un haze difuso de la interfase con un edema
Paulita, perdimos tu voz y la imagen. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. ¿Y se ve la pantalla? No. Bueno, ya miro qué pasó. Un segundito. Listo, ¿ven mi pantalla? Sí, ahorita sí. Listo. Magnífica eso. Listo. Perfecto. ¿La están viendo bien? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, entonces, ¿dónde quedaron? Pues la verdad no sé. No, ¿Cuándo estabas se desconectó? describiendo el caso y el tratamiento antihipertensivo que se le había dado. Ah, bueno. Entonces el paciente una semana después se encontró una PIO de 11, también con tonometría de soplo de aire sin contacto. La acetazolamida oral se suspendió a los pocos días, las gotas tópicas antiglaucoma, bueno, pues la brimonidina, timolol, pues se suspendió una semana y las gotas, pues los antiinflamatorios no esteroideos en un mes y pues el paciente había alcanzado su mejor agudeza visual corregida de 20/25 al final del mes. Ya este paciente un año después se llevó a FACO más lío del ojo derecho, es decir, del contralateral, sin complicaciones y acá pues decidieron de medicación posoperatoria pues el antibiótico tópico. Acá utilizaron pues un esteroide suave que fue el loteprednol al 0.2% 5 veces al día, nepafenaco 4 veces al día, iniciaron acetazolamida oral y también tópica y brimonidina timolol 2 veces al día. Al día posoperatorio de la FACO encontraron agudeza visual de 20/30, no encontraron hallazgos destacables del segmento anterior, una PIO normal, la acetazolamida oral se suspendió de inmediato, el esteroide tópico se disminuyó y se suspendieron en 5 días. Al tercer día posoperatorio ya tuvo una agudeza visual lejana sin corrección de 20/25, PIO de 11, una córnea clara y pues alcanzó una agudeza visual mejor corregida de 20/20 al mes en el ojo derecho que ha conservado en su última visita a los 3 años. Acá pues entonces nos muestran una foto del ojo derecho a los 3 días del posoperatorio de la FACO con ausencia pues de edema, una apariencia clínica pues limpia, sin pues alteraciones pues a nivel del colgajo. Entonces, en este caso clínico, como el paciente había presentado un PISC en el ojo izquierdo tras la FACO, con el uso de esteroides y antibiótico, que resolvió con el manejo que ellos le dieron, decidieron que en el ojo contralateral utilizar esteroides suaves, AINES y pues disminuir el ciclo de esteroides. Entonces, de acuerdo a este caso, los autores pues sugieren que se haga uso de AINES y esteroides suaves que tienen menos probabilidades de elevar la presión intraocular en comparación con los agentes convencionales. Pues ellos consideran que, que un PIS puede evitarse con las precauciones adecuadas y pues hacerse una evaluación cuidadosa de la presión intraocular con una dosificación juiciosa y rápida reducción gradual de esteroides y uso profiláctico de medicamentos antihipertensivos oculares debe ser considerado para reducir la posibilidad de desarrollarla en pacientes que tienen ojos a riesgo.
De los antiglaucomatosos tópicos que se recomiendan, Paulita, de primera línea, ¿cuáles son? Bueno, los que se recomiendan de primera línea serían los betabloqueadores y los adrenérgicos alfa 1. No recomiendan Análogos de prostaglandina, sí. Los análogos de prostaglandina y tampoco se recomienda usar inhibidores de anhidrasa carbónica por mayor retención de líquido pues, a nivel corneal. Pero pues en muchos, pues por ejemplo en este estudio utilizaron, bueno, la cetazolamida oral y creo que en otro también utilizaron dorzolamida. Y a pesar de eso, pues los pacientes tuvieron buenos desenlaces. Pero sí, lo recomendable es evitar inhibidores, inhibidores de anhidrasa carbónica y los análogos de prostaglandina. No, los análogos de prostaglandinas y los betabloqueadores son los de primera línea, que sí se deben usar. Los que no son inhibidores de anhidrasa carbónica tópicamente. Sí, ¿Okay? Sí, Doc. Y cuando se necesita acetazolamida oral, pues obviamente es un coadyuvante para estos casos, para que resuelvan rápidamente. Continúa. Listo. Ya pues, en cuanto a complicaciones de la queratopatía estromal inducida por presión, tenemos pues la más temida, es la neuropatía óptica glaucomatosa, que va a causar pues una disminución del campo visual y de la agudeza visual central, pues que va a ser irreversible. Y pues uno pensaría que esto requiere mucho tiempo, sin embargo, les voy a mostrar un caso que fue pues devastador. Este estudio se publicó en la revista Ophthalmology en 2002. Lo que se hizo fue una serie de casos de intervención retrospectiva no comparativa. Eran 6 ojos de 4 pacientes que desarrollaron queratitis lamelar difusa después de una cirugía LASIK miópica sin incidentes y fueron tratados con corticosteroides tópicos. La medida de resultado principal fue pues los hallazgos con la lámpara de hendidura, las mediciones de presión intraocular y la pérdida del campo visual. Entonces, pues como les decía, muchos estudios en ese entonces reportaban lo que nosotros conocemos como PISC, lo diagnosticaban como una queratitis lamelar difusa. Pero pues, como les digo, ya posteriormente se vio que no correspondía a esa entidad. Entonces, en todos los ojos se encontró pues una bolsa de líquido en la interfaz, pues como esa hendidura de líquido entre el colgajo y el lecho estromal, asociado con un aumento de la presión intraocular inducido por los corticosteroides. Sin embargo, la PIO fue normal o baja según la tonometría de aplanación corneal central de Goldman en todos los ojos. La hipertensión ocular fue diagnosticada por medición periférica en varios casos después de meses de presión elevada y lastimosamente los 6 ojos desarrollaron defectos del campo visual y 3 ojos de 2 pacientes ya pues desarrollaron una neuropatía óptica glaucomatosa. Entonces, no les voy a contar uno a uno los 6 casos que ellos reportan, pero hay uno que me llamó mucho la atención, que fue de un hombre de 58 años que se le hizo la SIC bilateral 6 meses antes, tenía una refracción cicloplégica preoperatoria de menos 10, menos 25%, 10 en el ojo derecho y menos 8,25, menos 1,50%, 40 en el ojo izquierdo, con una agudeza visual mejor corregida de 20-20 ambos ojos. Tenía una PIO de ambos ojos de 18 milímetros de mercurio por aplanamiento y al fondo de ojo ambas papilas eran rosadas con una proporción de copa disco de 0,4 en el derecho, 0,5 en el izquierdo. No tenía antecedentes previos de glaucoma. Tenía una queratometría preoperatoria del ojo derecho de 44,5, 44,5, ojo izquierdo de 43,62, 44,37 y una paquimetría del ojo derecho de 575 micras, ojo izquierdo 569 micras. El procedimiento que le realizaron al paciente fue hacer un colgajo de 160 micras de espesor con una zona de ablación de 6 milímetros
una profundidad central del ojo derecho de 96 micras, del ojo izquierdo de 76, con unos lechos estromales residuales de 319 micras en el ojo derecho y 333 micras en el ojo izquierdo. A la tercera semana posoperatoria, el paciente refería molestias leves intermitentes en el ojo izquierdo, le diagnosticaron una queratitis lamelar difusa, encontraron una agudeza visual lejana sin corrección del ojo izquierdo de 20-200, iniciaron acetato de fluorometalona 4 veces al día, la agudeza visual disminuyó de 20-400 a contar dedos en el segundo mes posoperatorio. En la biomicroscopía escribían una córnea con haze difuso en el colgajo, con edema microquístico en el borde. La pío por aplanamiento les dio 12. Decidieron aumentar la prednisolona 4 veces al día, pero pues posteriormente aumentó a cada 2 horas, 2 semanas después, cuando no hubo signos de mejoría. Al cuarto mes posoperatorio se encontró una agudeza visual lejana sin corrección de 20-400, edema microquístico, pío de 7 por aplanación, y decidieron aumentar la prednisolona a 1 gota cada hora, y una semana más tarde el tonómetro de aplanación portátil les dio una pío de 25 en el ojo izquierdo. Se decidió hacer reducción de la prednisolona, se inició betazoglol al 0.25%, y ya pues al quinto mes posoperatorio en el ojo derecho era el sano 20-20, pero el ojo izquierdo, que era el afectado, ya estaba cuentadedos a un pie con una relación copa-disco de 0,9 y una pío de 10 por tonometría de aplanación. Lastimosamente, el ojo izquierdo llegó a percepción de luz. En la biomicroscopía reportaban un colgajo con bisagra nasal, edema epitelial moderado y edema microquístico del epitelio periférico al colgajo en el ojo izquierdo. Encontraron pues un espacio lleno de líquido ópticamente transparente entre el colgajo y el lecho estromal en el ojo izquierdo. El fondo de ojo ya tenía un nervio óptico pálido con un borde muy delgado, muy excavado, con una relación copa-disco de 0.99, una topografía corneal que mostró un encorvamiento central en el ojo izquierdo con 44-25 y 45-73 y una tonometría de aplanación inferior a 5 milímetros de mercurio. Cuando se midió la pío periféricamente con un tonopen, la pío dio 38 y se suspendió la prednisolona, se inició albendazolol, acetazolamida oral, dorzolamida tópica y brimonidina. Ya pues 2 semanas después, ya pues en el ojo izquierdo el líquido de la interfase se había aclarado, pero la agudeza visual continuaba en percepción de luz. La pío fue de 12 por aplanamiento, de 13 por tonopen, y se realizó un campo visual automatizado 7 meses después de la operación que reveló cambios sutiles arqueados superior e inferior en el ojo derecho, que era en el cual no tenía molestias. Acá podemos ver estos escotomas. Y en el ojo izquierdo, pues no pudo someterse a las pruebas de campo visual, pues debido a la mala agudeza visual. Entonces, como vemos, no se requiere mucho tiempo para desarrollar una neuropatía óptica glaucomatosa. En el caso de nuestro paciente, en menos de 7 meses presentó una pérdida irreversible de su agudeza visual tras una cirugía LASIK. Y fíjate sí, doctor. Sí, ya ibas a concluir. Precisamente también yo iba a puntualizar con este caso que acabas de presentar. La importancia de no pecar por ignorancia, ¿sí? Esta patología, el PISC, es bastante rara, pero siempre debemos sospecharla. Fíjate, en este caso, pensaron en una DLK 3 semanas después de la cirugía inicial. Obviamente, pues, no tiene cabida esto aquí. Esta es una patología que se presenta de manera mucho más temprana, como habías dicho. Y si bien hay que tener en cuenta el diagnóstico diferencial en casos más tempranos, en pacientes que son respondedores a esteroides, ¿sí? En donde en el estadio 1 de esta enfermedad PISC digamos, la DLK se puede presentar durante la primera semana. Muchas veces en estos casos, aunque no son los usuales, sino más bien la excepción, hay que tener en cuenta
el diagnóstico diferencial de PISC, así se presente, digamos, al final de la primera semana, cuando el paciente ya ha recibido esteroides y ya empieza a responder a ellos, ¿no? Así que termina, adelante. Antes de, yo quiero que nos presentes la primera diapositiva de este paciente con la refracción. Y sí, quiero... ese punto es importante, sí. Que tengo un paciente con una refracción de -10 en un ojo y el otro ojo -8.25, -1.50, o sea, -9.75. ¿Ustedes creen que este paciente con una paquimetría de 570 es candidato a la SIC? De entrada, el paciente, en mi concepto, mal seleccionado para la SIC. Totalmente de acuerdo. Este es un paciente que tiene todo con el procedimiento que se hizo para hacer una ectasia. O sea que lastimosamente, como que si no era por un lado, era por el otro, pero es un paciente de entrada mal seleccionado para el procedimiento, independiente que hicieran un PIS. Pero este es un paciente que no es un paciente. Sí, entonces, de entrada, yo creo que hay que comenzar por la base. Buena selección de pacientes. Ahora, esta complicación del PIS, pues, pero aquí se nos pueden venir otras complicaciones. Este es un paciente absolutamente buen candidato para hacer una ectasia. Totalmente de acuerdo. Esta publicación, Paulita, es del año 2002. Sí, 2002. Sí. Ya estaba descrito el tema de ectasia en el 98. Buenos días, Luchito. Bienvenido. Gracias. Espectacular presentación. Felicitaciones a la doctora María Paula Andrea Sánchez. No sé si van a discutir más adelante o sí, por supuesto. Bueno, vamos a terminar con las consideraciones, que creo que te faltan un par de diapositivas y sí, doc. Ya casi voy a terminar con tu intervención. Sí. Ok, gracias. Listo. Y pues, bueno, siempre pues pensar en que los pacientes que tengan síndrome de fluido de interfaz o queratitis interlaminar inducida por presión pueden presentar pues secuelas visuales severas debido pues al daño del nervio óptico. Descartar siempre un PISC en caso de edema y turbidez corneal post LASIK simulando una queratitis interlamelar difusa. Siempre hay que buscar líquido en la interfase y comprobar la tonometría de aplanación en la periferia de la córnea. Incluso en muchos casos describían que se veía edema microquístico en la córnea periférica por fuera del flap, y eso digamos que es un tip clínico que nos puede ayudar a sospechar una hipertensión ocular que se esté desarrollando y que pues probablemente la tonometría que tenemos en los consultorios, que es la tonometría de Goldman, que es por aplanamiento, no sea suficiente y nos haga indagar o buscar un tonómetro diferente. Y los trastornos relacionados con el edema post-LASIK no son inflamatorios, pues en el caso del PIS, por lo que los esteroides no están indicados y, como vimos, pueden agravar la condición. Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente que le sospechamos una DLK que no mejora con esteroides, definitivamente es un paciente que puede tener otra patología o pues está en un estadio 4 que pues probablemente no sea lo más común. Eso era lo que les quería decir hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Paulita. Maravillosa presentación. Vamos a empezar con la discusión. Adelante, doctor Escap. Bueno, nuevamente felicitaciones, Paula, de verdad que estuvo espectacular. Y la cirugía refractiva corneal, ya sea LASIK o otro tipo, hay que tener muchos cuidados preoperatorios y postoperatorios, ¿no? Como tú decías, María Mercedes, son casos no muy comunes. Yo nunca he visto un PISC, sí he visto queratopatía tóxica central y también queratitis intersticial, especialmente cuando usamos microqueratum. Desde que dejamos de usar microqueratum y nos pasamos a femtosegundo, de verdad que estas complicaciones desaparecieron. Por eso me llama la atención lo que dijiste ahí, que se presentaban más en femtosegundo, pero bueno. Es fácil a veces hacer análisis retrospectivos y darnos cuenta que
cuando se publicaron esos artículos, porque el que mayor tiene es de 2002, y en 36 casos que eran, ¿no? De diferentes patologías. Y son cosas que ya no hacemos. Por ejemplo, como comentó Diego, ese paciente de 58 años, por supuesto que hay que hacerle una facorrefractiva, ¿no? No le voy a hacer la CID y el colgajo de 160. Imagínate, eso en este momento hacer colgajos de 160 es improcedente, ¿no? Con el fento que podemos hacer colgajos de 110. Entonces, pero eso era lo que se hacía en esa época. Entonces, retrotraer esos estudios ahora no nos conducen a un análisis muy válido, ¿no? Entonces hay que mirar cuando se hicieron esos estudios. El En contexto, ningún sí. caso mencionan con qué operaron, con qué construyeron el colgajo, ¿no? En ningún caso vi con qué construyeron el... Y la foto que mostraste inicialmente, donde están mostrando el PIC con el líquido en la mitad, si observas el colgajo de arriba del flat, casi que es un tercio del grosor de la córnea. Entonces, yo creo que eso tiene que influir. Por ejemplo, en la FACO hay que tener mucho cuidado cuando el paciente tiene un LASIK previo, ¿no? No, el momento donde más se aumenta la presión del ojo en una FACO es en la hidrodisección. Está demostrado que es más de 200 milímetros de mercurio que se aumenta durante la hidrodisección. Una imagen que mostraste es como un OCT. Un OCT. En esos casos yo recomiendo hacer la incisión en la córnea casi que escleral, tanto para queratotomía radial, que es otra cosa, pues, pero también en la CIC. ¿Cuántos FACOs estamos haciendo en pacientes con cirugía refractiva previa? Muchísimo, la 18. Entonces hay que hacer la incisión casi que cornea escleral. Mira el FLAC, a pesar de que está edematizado, pero si tú lo ves el grosor, ese es un FLAC casi de 180 micras. Entonces también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Bajar los parámetros, porque si estamos pensando en que se puede afectar el FLAC por el aumento de la presión, bajar los parámetros, ¿no? ¿Qué más les comento yo? No sé, yo desde hace mucho tiempo lo que hago después de hacer un LASIK es irrigar Vigadexa, o sea, moxifloxacina más dexametasona en la entrecara. Cuando estoy planchando el FLAC con la cánula de Vidaurri, lo que hago es que en la entrecara lavo con Vigadexa. Desde hace mucho tiempo lo hago y desde que uso el fento y hago estas cosas del antibiótico en la entrecara, de verdad que yo no he vuelto a tener complicaciones de este tipo. Entonces, esos son mis aportes. De verdad que me encantó la presentación y hay que tener presente estas cosas porque uno no puede pensar o descubrir cosas si no las ha visto antes, ¿no? Y esta presentación que tú hiciste me sirve muchísimo. Muchas gracias. Con mucho Gracias a gusto, ti, doctor. Luchito, por tus comentarios. Precisamente quise que se presentara este tema porque, así como dice el doctor Scaf, hoy en día estamos operando muchísimos pacientes que han tenido, digamos, cirugías de FACO, que han tenido previamente, muchos años antes, cirugía refractiva lamelar. Entonces, conocer el tema, porque muchas veces por desconocimiento, pues se puede fallar, es importante. Con respecto a lo que se comentó del láser de femtosegundo y la aparición de DLK, pienso que ese artículo que presentaste era un artículo pues de hace más de 20 años en donde el principal láser que se usaba para hacer estos colgajos era el Intralace, no la nueva versión, sino la que tenía una menor energía, que usaba spots grandes con una separación, digamos, también grande entre spot y spot. Entonces esos lechos quedaban bastante irregulares y se describía este síndrome del opaque bubble layer, que era como, sí, como un aspecto
difuso de infiltración que con el tiempo y los esteroides iba cediendo. Con los láseres modernos, esta situación pues prácticamente nosotros no la vemos, la verdad. Entonces, importante contextualizar en el tiempo, aunque no hay como una descripción en eso que nos presentaste del tipo de láser que se usó de femtosegundo, pienso que podría ser particularmente ese. ¿Algún otro comentario por parte de mis colegas? Merceditas, Adelante, Osquitar. pues mira, para complementar lo que ya se ha dicho, pues la verdad es que muchos de nosotros en esta reunión llevamos muchos años haciendo cirugía refractiva y ahora operando pacientes de FACO que tienen cirugía refractiva previa. Y la verdad yo nunca he visto, nunca he tenido un caso de estos. No sé, de pronto alguno de esos pacientes que diagnosticamos con queratitis lamelar difusa, de pronto no era lamelar difusa, sino que era esto. No sé, por eso la importancia de que hayan presentado este tema. Pero digamos un caso severo con gran presencia de fluido, la verdad, en muchos años no los hemos tenido. Fíjense que los reportes se empiezan a conocer desde el año 1999, de modo que hay que mirar si es que estamos más atentos a hacer el diagnóstico o hay factores o hay variables nuevas que estamos introduciendo en la cirugía refractiva que están generando este problema. Correcto, pero posiblemente sí hay una poca proporción de pacientes respondedores a esteroides que han tenido dentro del grupo que han tenido cirugía refractiva previa. Hay muchas hipótesis de por qué no lo vemos más frecuente, pero la verdad es muy importante conocer el tema y tenerlo siempre en cuenta. Sí, Doc, acá encontré pues la referencia pues acerca de que la queratitis lamelar difusa parece ser un poco más común con el uso de femtosegundo para la creación del FLAP. Pues, y esta referencia es de la revista de cirugía refractiva de agosto del 2012, pues hace 10 años. Y pues la verdad no especifican bien pues cómo se hizo, pero sí, pues ellos acá reportan eso, pues que sí, obviamente pues hay que contextualizarse porque ya es una referencia de hace 10 años. Sí, entonces, importante que nos hayas compartido este tema, Paulita.